Nuevo bloque aquí de Rico al Cuadrado en vivo por la señal de Canal 5 Santa Fe y agencia de noticias DERFE, www.derfe.com.ar. Tenemos un invitado aquí en estudios, es el secretario general de la CTA provincia de Santa Fe, José Testoni. ¿Cómo estás, José? Bien, Andrés. Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Gracias por venir hasta acá. No, por favor. Queríamos charlar un poquito, lo anunciábamos recién en los titulares, entre los titulares de la jornada, la CTA, que nació en 1991, como también una contraparte de la CGT y lo que estaba pasando en ese momento, hoy estaría por volver a la CGT, todo depende de un plenario que se va a realizar mañana, pero ¿cómo ves esta posibilidad? Sí, es así, nosotros somos una central con 30 años de historia, diríamos, porque la primera ruptura ya se da en el 89, cuando con la asunción de la presidencia de Carlos Saúl Menem, veíamos el mismo 10 de diciembre que asumió antes, perdón, ahora no me acuerdo bien con precisión, se anticipó la asunción. Claro. Ya las decisiones del gabinete del menemismo, con el que habíamos peleado muchos, el sindicalismo peleó mucho para que vuelva al gobierno, apoyó ese gobierno, buena parte del sindicalismo, nosotros incluidos, empezaba a poner actores en su gabinete, donde fundamentalmente se destacaba la figura de Cavallo en relaciones exteriores, claro, o Roy y Rapanelli, dos referentes de Bungibor en los ministerios de Hacienda y de Economía. Entonces ahí empezaba un proceso de ruptura con ese proceso político que recién se iniciaba, y ahí también empieza a abrirse las aguas en el movimiento obrero, claro, donde hubo un sector sindical, así como un sector político. Básicamente cuando vieron que Menem se iba a la derecha, ¿no? Exactamente, y también hay que decir, era un proceso que muy complejo, porque el mundo aparecía como que iba a virar a la derecha, porque ese mismo 89 fue el famoso ícono de la caída del muro de Berlín, claro, que de alguna manera era el derrumbe del bloque socialista del mundo, y aparecían las teorías de Fukuyama y de otros más, de que se acababan las ideologías, ¿no? Que era el fin de la historia. Esto de la globalización. Exactamente, que iba a haber una globalización neoliberal que arrasaría con todos las relaciones internacionales, laborales, productivas en el mundo, y que no iba a haber resistencia del otro lado, que ya era romántico seguir hablando de países con inclusión, de socialismo nacional, de lucha de clase. Bueno, efectivamente se equivocaron, ¿no? Sí. Porque todas esas cosas no fueron derrotadas. Sí, hubo grandes avances de la derecha corporativa internacional por encima de los estados. Ahí nació la CTA, en ese contexto internacional y nacional, ahí empiezan a ser, primero como ruptura de la CGT, después como Congreso de los Trabajadores, ya en el 91, como vos decís, con un Congreso de Bursaco, y luego ya con un estatuto propio, no quiero equivocarme, pero 92 o 93, pasa a ser la Central de los Trabajadores de la Argentina, que decimos ahora, cambiaron todos nuestros nombres, ¿no? Porque primero fuimos Congreso y después dijimos, no, vamos a hacer una central. Es distinto ser un Congreso o una central. Queríamos ser una central alternativa a la CGT. Después dijimos de los trabajadores, y hoy decimos de los trabajadores y las trabajadoras. Claro. Y en primer momento dijimos de argentinos, y después le cambiamos, dijimos, no somos argentinos, no importa si somos argentinos, lo que importa es que seamos de la Argentina. Claro. Si soy boliviano, de un pueblo originario, peruano, inglés... pero trabajo en Argentina. Pero trabajo en la Argentina, tengo las puertas abiertas en la CTA. Hoy la CTA es la central de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Esa es nuestra historia, 30 años de historia en ese proceso de muchas luchas, de muchos avances, de mucha consolidación, y así como una coyuntura política nacional e internacional nos puso en este lugar y tuvimos que ponernos a discutir, hoy hay otra coyuntura política nacional e internacional, seguro, donde la unidad de la clase trabajadora sentimos que es una prioridad, y sentimos que para que haya unidad de la clase trabajadora, una parte es la unidad en la lucha, lo que hicimos acá con el movimiento obrero santafesino, ¿no? Claro. De decir, hay dos centrales, pero salimos a la calle juntos. Cuando sale uno invita, cuando sale el otro invita, y si podemos... Lo hemos charlado esto. Y si ¿Por qué lo que se hace en Santa Fe no se puede replicar a nivel nacional? Una pregunta que nos hicimos muchas veces. Exactamente. Después creemos que una parte es la unidad en la calle, la unidad en la lucha, en la pelea. Otra parte es en etapas, porque esto es fácil hacerlo en etapas de retroceso. Nosotros pensamos los próximos 4 años como etapas de avance a partir del gobierno de Alberto y Cristina Fernández. Creemos que el movimiento obrero tiene que recuperar derechos, el país tiene que recuperar soberanía, tiene que recuperar su modelo productivo. Entonces tenemos que discutir cómo vamos a hacer para recuperar eso, cuál va a ser el avance. Y ahí hay que diseñar un proyecto de país. Claro. Y no lo pueden diseñar solamente los trabajadores.
lo tienen que diseñar también los empresarios y tiene que estar el Estado como árbitro activo en esto, ¿no? Y ahí creemos que para esa mesa de diálogo social que debe existir, lo mejor es que haya una única representación. Claro. Entonces, por eso entendemos que hay que tener un programa y ese programa es con una única representación. Y la tercera unidad es la más complicada, porque podríamos tener un único programa sin tener una única estructura. Pero nosotros queremos votar las tres cosas. Claro. Yo como militante de la CTA con 30 años de historia en esta organización, quiero que haya unidad en la calle, quiero que haya unidad en un programa para todo el país, pero que los trabajadores seamos tenidos en cuenta, y si se puede que haya unidad estructural. Ahora, las tres cosas van a ser muy difíciles y nos van a llevar tiempo. Ahí está el tema, ¿no? Ya cuando nos metemos en los pasos formales y en las representaciones, porque digo, ustedes muchas veces han expresado su disconformidad con quienes actualmente conducen la CGT a nivel nacional. Profundamente con el binomio de Daer y Acuña, con los que cuyos afiliados en la provincia y ciudad de Santa Fe tenemos excelente relación, pero no acordamos con las políticas que han apoyado el macrismo en estos 4 años. Sí, pero la CGT Regional Santa Fe, la CGT Regional San Lorenzo, etcétera, todos expresaban también su misma disconformidad. Absolutamente. Estuvimos en la misma vereda en la crítica al binomio, que fue primero un cuerpo colegiado de 3 compañeros, después pasó a ser de 2, con la salida de Smith. Y realmente nosotros sentimos que por más que no sea nuestra central y nos cuidamos, somos muy cuidadosos de opinar de la central hermana, somos críticos en sentir que priorizaron los intereses personales o corporativos por los intereses colectivos de la nación. Claro. Se habla de Sergio Palazzo como un posible futuro conductor de la CGT. Claro. ¿Cómo lo verías? No, nosotros no tenemos que opinar, tenemos excelente relación la CTA con Sergio Palazzo, fue con los que pudimos articular las marchas federales, muchísimas acciones, el 21F, el rechazo a la reforma previsional, hemos tenido posiciones coincidentes como en la provincia de Santa Fe. De eso, por el momento, tienen que opinar los compañeros de CGT. Claro. Si ya en un proceso de unidad, nosotros lo que pretendemos es ser tenidos en cuenta. La CTA tiene... la CGT creo que llega aproximadamente a 4 millones de afiliados. La CTA tiene más de 800.000. Bueno, esa es la realidad de representación política y tenemos que discutir en esos términos. Y nosotros no pretendemos definir todo lo que sería, en el caso hipotético de tener que discutir una conducción única, en una estructura única. Bueno, pretendemos ser tenidos en cuenta por lo que representamos en términos políticos, en términos de lucha, de ocupación del espacio público, de referencia, que nos invitan los medios, que tienen en cuenta nuestra palabra, pero también por la materialidad de nuestras organizaciones. Hoy en Santa Fe somos 35 organizaciones. Bueno, miren, nosotros vamos a exigir respeto a las 35 organizaciones. Claro. Y a nivel nacional muchas más. Y más de 800.000 trabajadores, bueno, tienen que ser respetados. Pero obviamente siendo muy... más que generosos en términos políticos, porque sabemos que lo importante no es una cuota más o menos de poder, lo importante es el programa que se pueda constituir en una mesa de diálogo entre los distintos actores de la sociedad argentina, y el movimiento obrero tiene que ser uno de esos actores, preponderante, por supuesto, y para eso hace falta deponer todo tipo de mezquindades, ¿no? Y apuntar a lo que tenemos que apuntar. Hoy hay que eliminar el hambre en la Argentina. El hambre en la Argentina puede ser el 10% de la sociedad. Estamos hablando de 4 millones de personas, un país que alimenta a 400. Sí, una locura. La mitad de los chicos son pobres. Se puede resolver. Sí. Se puede resolver. Lo han dicho el Movimiento de los Sin Techo en la ciudad de Santa Fe, con números bien ajustados. ¿Cómo se resuelve? Se puede resolver. No digo que es un problema chico, pero es un problema que se puede resolver. Darle de comer a 4 millones que no llegan a tener una canasta proteica que no les afecte la salud a lo largo de su vida, es una cosa que la Argentina la puede hacer. Sacar de la pobreza a la mayor cantidad de esos 20 millones de pobres que tiene la Argentina, y obviamente generar mejores condiciones macroeconómicas para que se pueda producir en la Argentina, que las computadoras las hagamos acá, los televisores los hagamos acá, claro. La mesa, mi pullover, eso lleva un tiempo, pero hay que darle condición al sector privado para que valga la pena producir, porque lo que vendan acá va a ser más negocio que poner la plata en la timba financiera, que es lo inverso que lo que generó el macrismo.
que Macri no es ningún genio, digamos, lo que hizo, no, por supuesto no es ningún genio, pero digamos, no inventó el sistema de valorización financiera. El sistema de valorización financiera es viejísimo y en la Argentina tuvo mayor desarrollo con las dictaduras de Aramburu, Rojas y la fusiladora en el 55, con la dictadura del 76 de Videla, Macera y Agosti, asesinos de 30.000 compañeros, con el Menem del arruismo de los 90 hasta el 2001, sí, y con Mauricio Macri del 2015 al 2019. Lo insólito es que 2 veces hicieron esto en contra de los intereses del pueblo por voto popular. Yo digo, demasiada autocrítica tenemos que tener los argentinos de haberles servido, porque las dictaduras son dictaduras, sí, y bueno, se da en otros términos la discusión. Pero la autocrítica que tenemos que hacer de haber perdido esa batalla cultural que le allanó el camino a que los que tengan plata hagan plata y que los que viven de su trabajo cada día estemos peor, la verdad, esa autocrítica hay que hacerla. Y ahora hay que salir de un modelo de valorización financiera y hay que entrar en un modelo de valorización productiva. Claro. Para eso hace falta consenso. Por eso Hugo Yasky se pone primero en la fila de decir: convoco a todas mis filas provinciales, locales, nacionales, sindicatos, afiliados, gente que nos quiere decir, muchachos, nosotros nos ponemos en la fila para decir, tenemos que ser un actor serio, responsable para la etapa tan compleja a la que va a ingresar nuestro país. Y cuando convoco a Hugo Yasky, que ha sido un compañero que nunca nos ha hecho equivocar, yo en lo personal tengo la tendencia de decir, vamos a escucharlo y vamos a acompañarlo, ¿no? Claro. De todas maneras, lo importante, lo real y lo concreto es que acá el Congreso Provincial del 20 de septiembre, de hace unos días atrás, que hicimos en ATE San Luis, con 700 congresales de toda la provincia de Santa Fe, aprobaron el documento de política gremial donde estaba contenido la voluntad de la central para sacar al macrismo, sacar a la derecha neoliberal en la Argentina, apoyar la fórmula de Fernández Fernández, que es la que lo puede hacer. Claro. ¿Es la única fórmula? No, no es la única fórmula. ¿Hay trabajadores de distintos partidos en la CTA? Sí, por supuesto. ¿La CTA se ata al peronismo? No, no se ata al peronismo. La CTA no ata su carro a ninguna organización, a ningún partido político, dijo mi compañero Edgardo Carmona, adjunto provincial junto a Adolfo Bayone de la CTA. No vamos a atar el carro de la CTA a ningún partido político, pero tampoco vamos a ser estúpidos. Acá, el que puede sacar al macrismo se llama la fórmula Fernández Fernández. Claro. Ahí tenemos que estar. Y obviamente, a renglón seguido decimos, esa fórmula tiene que permitirnos recuperar un modelo económico y un modelo de país de otras características al que nos impusieron en estos 4 años. Bueno, también te convocamos, José, para charlar un poquito, porque Macri ya se está yendo, creo que esto ya lo sabemos todos, sí, pero sigue decretando cosas, sí, con necesidad y urgencia. Claro. En este caso, lo que tiene que ver con las indemnizaciones laborales por accidente de trabajo o por deceso, le baja la fórmula y lo hace por decreto. ¿Cómo han tomado esto? Y es un verdadero homenaje. Encima retroactivo, ¿no? Tenemos un muerto en Ezeiza hace apenas unos días. Un homenaje al compañero muerto en Ezeiza, de una obra de su familiar, de Caputo, en una obra del amigo del alma, absolutamente financiada por el Estado Nacional. Obviamente debe ser así porque es una necesidad estratégica tener un aeropuerto internacional como el de Ezeiza. Seguro. Eso no se discute, pero bueno, aprovechar esa situación desde el Estado para favorecer los negocios de los familiares. Y en ese contexto pierde la vida un trabajador y creo que hay más de 20 heridos, y en ese contexto se decreta el decreto 699 del 2019. 699 decretos de necesidad y urgencia que se ve que los diputados están tan ocupados que no pueden dar estos debates. El Congreso de la Nación, bueno, explíquenmelo, ¿por qué esto no se puede discutir republicanamente como Elisa Carrió se cansó Emergencia alimentaria dijo, sí, discútanlo. Esto va por DNU. Claro, entonces digo, ahí, bueno, ¿qué dirá Carrió? ¿Qué dirá Iglesias, que reclamaron tanto republicanismo, una cosa como esta, que es recortar derechos, no darle la oportunidad a los representantes del pueblo, que representan también a trabajadores, opinar desde la perspectiva de su representación? Lo que están negando es que la representación del pueblo y de las provincias dé una opinión sobre este tema, como lo hizo
con el tema de recortar la coparticipación de IVA y ganancias, digamos. Claro, pero eso es lo que yo no entiendo, porque si todos sabíamos que coparticipación, ganancias se iba a chocar con la Corte Suprema de Justicia, claro, porque básicamente está afectando lo que tiene que ver con materia tributaria, no se puede decretar y tampoco con necesidad y urgencia. Obviamente. Y esto también estamos hablando de que es una cuestión que los abogados laboralistas están diciendo es inconstitucional. Quizás siga el mismo derrotero. Me pregunto por qué lo hace el gobierno. El gobierno de Macri es una continuidad de actos antidemocráticos, irregulares, rompiendo el orden institucional, digamos, y ahí demuestra lo que es su vínculo directo con las dictaduras militares en Argentina, digamos, trabajan de esa manera con un elemento muy poderoso en esta etapa que creo que no tenía las mismas características, que son la justicia disciplinada al poder internacional, como Europi, y los medios de comunicación, con una penetración en la sociedad que prácticamente ya, digamos, intentan no ser el cuarto poder, sino efectivamente el poder en sí mismo. Claro, entonces, desde ese lugar avanzan con cualquier tipo de cuestión y, bueno, me parece que también solamente en términos de rentabilidad política, porque la rentabilidad económica está clara, ¿no? Las corporaciones en Argentina pueden poner en riesgo la vida de los trabajadores pagando chaucha y palito. Claro. Es digamos, un regalito que Macri le quiere dejar a las empresas. Mismo, que se deja a sí mismo. Sí, a sus empresas. A sus empresas. Pero por otra parte uno dice, ¿cuál es la rentabilidad política? Porque también piensa en términos políticos. Yo estoy convencido que, mal que me pese, la derecha en Argentina avanzó en los últimos 50, 60 años en 4 oportunidades brutalmente, decíamos 2 veces por elección y 2 veces por golpes de Estado. Pero si, tendremos que decirlo, habrá que reconocerlo en algún momento, hay un 30, 35% de la población que si Videla iba a elecciones lo votaban. Me duele, pero lo conozco, lo tengo lo conozco en mi ciudad, en mis amigos, en mis compañeros, en mis vecinos. Sí. Reconozco que hay más de un 30 por ahí, 3 de cada 10. Ahora quizás, José, porque, a ver, en 1983 quiero creer que Videla no hubiese alcanzado un 30% de los votos. No, pero en el 76 creo que sí. En el 76 puede ser, claro. Y en el 55 Rojas y Aramburu creo que también. Entonces siempre hubo una derecha concentrada. Claro, pero también la falta de memoria, ¿no? Totalmente. Porque decís, bueno, totalmente. A ver, me gusta la derecha, soy antiperonista. Después los tipos gobiernan y chocan todo. Odio de clase y manipulación, porque esos sectores no son favorecidos. Acá favorecido, digamos, queda cada vez más claro que es el único sector favorecido efectivamente de los procesos de la derecha neoliberal en la Argentina han sido los sectores financieros, los que tienen capacidad de hacer grandes negocios con la bicicleta financiera. El resto, que depende, el 80% que depende del mercado interno, por un lado o por otro, pierde. Claro. Entonces, además, pierden de mil formas. Si acá hubiera un área de la economía que funciona igual, no sé, la que fuera, la que vende pintura, semillas o maquinaria industrial. Vamos a suponer que son 3 sectores que por alguna razón, porque importan, porque el sector funciona, por lo que fuera, no tuvo caída la actividad. Lo chorean, porque la sociedad está disuelta. Entonces, si tengo 10 negocios, me roban en 7. Agarraron en septiembre, me robaron 7 a mano armada, en 3 entradera. Entonces digo, pensá en qué sociedad querés vivir y efectivamente, aun cuando te estén yendo bien los números contables, es insostenible tener un 50% de pobre, porque de esos 50%, sí, la mayoría va a intentar salir de la pobreza trabajando. La gigantesca mayoría. Sí. No voy a usar el lugar común de la inmensa, la gigantesca mayoría. Ahora, algunos no se van a poner un mantelito, un tenedorcito acá, una servilleta y un vasito y decir, ay, necesito que me ayuden. No, no. Va a agarrar el cuchillo y va a salir a buscar ayuda. Claro. Entonces, esto es lo que nos va a pasar. Entonces, si seguimos apostando a una sociedad para pocos, con gobiernos de ricos para ricos, miren, muchachos, vamos a entrar en la disolución social. Necesitamos incluir, si no lo hacemos por convicción, si no lo hacemos por solidaridad con nuestro pueblo, por amor a nuestra gente, hagámoslo aunque sea por conveniencia. Porque va a ser invivible una sociedad con el 50% de pobres.
porque muchos de esos sectores populares que están empobrecidos van a salir a buscar las cosas a como dé, y es lo que nos está pasando. Sí. Es exactamente lo que Sí, nos está acá en pasando. Santa Fe podemos dar fe. A uno lo destruyen esas situaciones. Los ejemplos de eso, bueno, no quiero nombrar a uno porque habría que nombrar a todos. Sí. Son terribles. Aparte cercanos a uno por amistades, por conocidos, por el barrio, por esto, por lo otro. Son tremendas esas situaciones. Ahora, no le voy a pedir a las víctimas que reflexionen en términos estructurales. La política, los grandes decisores tienen que reflexionar en términos estructurales. Claro. Y en términos estructurales debemos asumir que tenemos que generar una sociedad que progresivamente vaya incluyendo más gente. Porque esta desesperación viene de la mano de que cada vez más gente se va cayendo. La clase media podrá optar por Ezeiza y volar, pero hay otros que la opción va a ser la delincuencia. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, aparte no hay autoridad moral de los grandes referentes de la sociedad. Creo que hay que recomponer esa autoridad moral de la política, de lo que estoy hablando, en función de poder alcanzar esta idea, ¿no? de un diálogo social que nos permita tener un proyecto de país Sí. que elimine el hambre, reduzca la pobreza, reactive el modelo productivo y achique lo más posible, porque desaparecer nunca va a desaparecer, los mecanismos de valorización financiera que tanto daño le hacen a nuestro país. Que acá hoy las tasas estén al 80%, Sí, una locura. es para decir, pero ¿para qué me levanto? Sí. Yo no tengo que estar. Y eso no se puede modificar de un día para el otro. Queda además. claro que no conviene, que la plata no se hace trabajando. Sí. Me da vergüenza decirlo en un medio de comunicación. Hubo Es obsceno. José, hubo una publicidad de un banco en televisión mucho tiempo, de gente corriendo a la mañana por un parque y decía, Claro. poné tu plata a laburar. Sí, claro. Y bueno, Claro. Queda más claro que nunca que la plata no se hace trabajando. Ese modelo de país tiene millones de consecuencias. Una, el enfrentamiento de pobres contra pobres, de un comerciante con una persona desesperada que Sí. lo termina matando, de la angustia del que tiene que dejar sus estudios, de la angustia del que ve sus hijos que se van del país, del abuelo que no puede ver crecer a sus nietos. ¿Cuántas consecuencias tiene? Del que tuvo un proyecto de vida diciendo yo fabrico mesas y las hago bien y son buenas y no se tuerce, no las puedo fabricar porque no conviene fabricar, no me la va a comprar nadie si la mesa la traemos de China a la y lo que hay mitad que de pagar de precio. luz y demás. Pero por supuesto. Te quiero hacer esta última pregunta, Sí, claro. José. ¿Qué tendría que hacer el futuro gobierno, distinto a lo que hizo el último gobierno peronista de Cristina Fernández de Kirchner, para no caer en un Mauricio Macri o en lo que representa Mauricio Macri? Pero tampoco me quiero quedar con la figura de Macri como que él fuera el culpable, ¿no? El modelo Macri, para no volver a caer en eso. Yo tengo mi mirada, pero puedo reconocer cierto carácter utópico en esto. Me parece, voy a poner un ejemplo para probar que no es utopía. El proceso de Bolivia. Ujú. Bolivia viene con un proceso de largo plazo creciendo a tasas, las mejores tasas de crecimiento De la región, sí. de la región, y muy parecidas a la del sudeste asiático. Viene mejorando el nivel de vida de un país absolutamente postergado y esclavizado hace 500 años, de la mano de un líder muy carismático como Evo Morales, de la mano de un intelectual brillante como García Linera, pero algo de que no se dice, de la mano de el movimiento que respalda, Ujú. que es una concertación pluriclasista, Sí. plurinacional, muy federal, que viene sosteniendo un gobierno. Ujú. Yo escucho las políticas de Evo Morales, veo lo que hace y a veces reparte una pala y es una fiesta que hay 1 millón de personas. Ujú. Acá se hicieron cosas increíbles, mandamos un satélite a la luna Sí. y criticábamos el satélite a la luna. Ujú. Entonces yo digo, ¿dónde está el error del gobierno de Cristina y dónde está el acierto del gobierno de Evo? En la base de sustentación. Ujú. Lo cual no- no significa que en Bolivia no haya grieta. Claro que hay grieta. Lo que digo, hay una base de sustentación que permite que los procesos de avance que se van llevando adelante, por más que sean lentos, por más que sean modestos, el sujeto político es el pueblo y no el Estado. Ujú. Cuando vos me preguntás, y sería para una charla más larga, Sí, seguro. este tópico. Creo que el kirchnerismo y algunos sectores políticos muy cercanos al kirchnerismo creyeron que el sujeto político era el Estado y el sujeto político es el pueblo. Ujú. El sujeto
político de las transformaciones a favor del pueblo no puede ser el Estado. Claro. Porque cuando perdés el Estado, te vienen los Macri y retrocedés 500 kilómetros para atrás. Claro. Yo creo que Bolivia ha logrado que el sujeto político sea el pueblo. Y esas conquistas no se pierden nunca más. Claro. En la medida que el pueblo siga articulando un programa de avance lento pero continuo, ¿sí?, en derechos y en cuestiones que mejoren el bienestar de ese hermoso país que es Bolivia, que se está logrando, al que discriminamos Sí, todavía. ancestralmente. Sí. Sin embargo, sobre esa discriminación, sobre ese perjuicio, sobre esos 500 años de dolor, se han repuesto y han construido un sujeto político que tuvo un emergente, se llamó Álvaro y se llamó Evo. Ujú. Pero lo importante es el sujeto político, Claro. no el Estado, no el emergente. Bueno, me parece que la Argentina, y en esto retomo el inicio de la charla, la CTA quiere contribuir a eso, Claro. a que haya un sujeto político plurinacional, que tengamos en cuenta a los pueblos originarios, feminista, que tenga en cuenta a los varones y a las mujeres y a las disidencias sexuales, que tenga en cuenta el federalismo, que tenga en cuenta todas las expresiones políticas del campo nacional y popular, que tenga en cuenta el sindicalismo. Nosotros queremos aportar a eso, a un proyecto país que lo construya un sujeto político que, aunque le vaya bien o mal a una elección, en el futuro no se vaya al diablo todo lo que hemos construido. Gracias por venir, José. No, gracias a Como vos. siempre, las puertas abiertas para seguir esta charla. ¿Cómo no? José Testoni de la CTA provincia de Santa Fe nos visitó aquí.